El video que estás a punto de ver contiene vocabulario explícito y altisonante, así como extensas explicaciones sobre temas no aptos para menores. Se recomienda discreción. Hola, muy buenas tardes. Hoy, hoy estamos de manteles largos. Les voy a decir por qué. Normalmente la gente apunta a que este tipo de proyectos desaparezcan muy rápido. Hoy tuvimos una junta de producción y preparamos, de acuerdo a lo que ustedes nos pidieron, o sea, solo la lista, por supuesto, 4 episodios más. Un mes más de episodios. Pero si contamos 18 episodios, representa que ya llevamos 4 meses y medio, más el episodio 0. Quiere decir que nuestro siguiente episodio es para alcanzar 5 meses. ¿Qué tal? Pero resulta que hoy estamos en el 18, tenemos para grabar hasta el episodio 22, ya de temas, que voy a empezar a trabajar y a estudiar y a analizar qué he encontrado para ustedes. Y eso me pone inmensamente feliz. Eso hace que hasta al doctor culero se le quite lo culero. Así que hoy quiero tratar un tema que trabajamos porque así nos ha ido llevando sus mensajes, lo que ustedes nos piden. Nos han ido dando ideas y nos han ido encaminando ahí despacito, una cosa, otra. Y hoy vamos a hablar de lo que significa estar en una relación con alguien con trastorno límite de personalidad, conocido como borderline. Estar con alguien así es una experiencia intensa, llena de altibajos, con amor apasionado, pero también con dolor, con miedos y duelos invisibles. Y ahí es donde nos llevó los duelos invisibles, que fue el episodio anterior, nos llevaron a esto. Alguien que sufre estos duelos invisibles constantemente nos dice, ¿qué hacemos si estoy en una relación donde esto es algo común? Y entonces nos pusimos a trabajar y encontramos demasiada información. Y pues, además, allá afuera hay una modalidad de decir que mucha gente tiene trastorno de límite de personalidad o que es borderline. Hay mucha gente que lo está diagnosticando incorrectamente y hay mucha gente que se está tomando ciertos atributos del trastorno como si fueran realmente su personalidad. Entonces hoy queremos ayudar a que algunos se salgan de él porque no están, porque no pertenecen, porque fueron mal diagnosticados, inclusive. Y otros absorban la responsabilidad de formar parte de este trastorno. La gente a veces hasta la palabra trastorno le es muy fuerte, muy dura, muy agresiva. Y yo quiero que sepan que no es para tanto. No es tan agresivo ser ni un borderline, ni otro tipo de trastornos de personalidad. Algunos tienen efectos muy nocivos para las personas con las que se relaciona uno, pero otros no. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero vamos a irnos a este trastorno. Primero vamos a hablar de una explicación breve y clara, sin tecnicismos innecesarios. ¿Qué presenta alguien con trastorno limítrofe de la personalidad o borderline? Primero, inestabilidad emocional.
Así de sencillo. Eres muchas veces alguien inestable, ¿sí? Dentro de una situación que afecta a tu persona y a otras personas a tu alrededor. Tienen también estas personas un miedo profundo al abandono. Pero increíble. Y es una de las cosas por las que mucha gente confunde su situación con tener un trastorno borderline. Además, son personas que llevan sus relaciones de una manera intensa y cambiante. Y eso es muy complicado. O sea, su intensidad pasa de una cosa a otra muy rápidamente porque son excesivamente impulsivos. Es el otro punto. Entonces, cabe aclarar que no es maldad ni manipulación pura. Sí la usan, pero no es manipulación pura, sino un trastorno con raíces en experiencias tempranas de la vida, heridas de apego y dificultades emocionales que se presentaron en la infancia y en la adolescencia, pero casi siempre en la infancia. Más bien, creo que en la adolescencia es cuando se reafirmaron. Y ahí es donde está el juego. Y ahí es donde necesitamos entender cómo se vive esto. Y entonces vamos a ejemplificarlo. Cómo un día puede sentirse una persona como si fuera la pareja ideal y al otro día como alguien lejano o agresivo, altamente evasivo. Lo contrario. Bueno, es que estas personas de repente sufren una incapacidad social. Su tanque social se llena o se agota, dependiendo cómo lo vean, muy rápido. La gente llega y los llena demasiado rápido, o ellos la capacidad que tienen de estar con gente se agota demasiado rápido. Y entonces empieza a haber esta, sí, agresión, pero mucho es una agresión pasiva. Aunque también puede llegar a haber otro tipo de agresión, porque es gente que fácilmente pierde el control. Hoy que estamos analizando a estas personas, lo primero que tendríamos que saber es cómo viven ellos una relación, ¿sí? Cómo la manejan, inclusive cómo forma parte de su sistema de vida cosas como una dinámica de montaña rusa. Arriba, abajo, caen, se suben, aceleran, frenan. Hijo, esta dinámica de montaña rusa los hace o es parte de una idealización y luego una devaluación. O sea, este movimiento es demasiado lejano. Amor intenso, miedo al rechazo. Y el miedo al rechazo los hace dejar de presentar este amor intenso. Escenas de drama o discusiones muy acaloradas, muy fuertes. Luego, esto tiene un impacto en la pareja. La pareja se siente confundida, agotada, atrapado en ciclos de amor y dolor. Y a veces llegan y me dicen, es que es narcisista. Me hace bomb loving y luego se va. Y luego me hace ghosting. ¿Sí? A ver, no. Ellos no hacen bomb loving y ghosting. Ellos así lo sienten. Llegan y se presentan de una manera poderosa, directa, fuerte. ¿Sí? Dando todo ese amor y toda esa pasión y son altamente físicos y luego se les agota y
se hacen para atrás. Y entonces este amor intenso luego los lleva a, pero si doy de más, y luego se va a ir, y empiezan a un chaqueteo medio complicado, ¿no? Eso ya se tiene que hablar con cada uno de estas personas que tienen esta capacidad de vivir en este nivel de intensidad. O sea, solo el receptor no lo puede explicar, pero todo receptor será diferente, porque todo borderline será diferente. Entonces, pues ahí vamos a encontrar cosas muy ajenas una de la otra. Por otro lado, la pareja en su impacto tiene dificultad para diferenciar cuándo cuidar y cuándo poner límites. Porque siente que si pone límites le va a restar estos momentos que son altamente entregables, altamente recibibles. De un amor súper apasionado, súper fuerte, súper lineal. Pues de estos amores que a veces confundimos con Walt Disney. Súper intenso, súper... O sea, se va a llegar a todo. Seremos felices por siempre. Pero mañana seremos infelices cada segundo. Y entonces eso está bien cabrón. Tengamos cuidado con eso. Por otro lado, en esta incapacidad también tenemos que saber cómo rescatar que no todas las relaciones con un borderline fracasan. Definitivamente no. Ni es necesario meterse en cosas tan complicadas para entender cómo va a suceder y cómo va a funcionar. Entonces, no todas fracasan. Algunas pueden encontrar un equilibrio y un apoyo terapéutico. Claro, la persona que es borderline necesita ir a terapia. Necesita resolver un montón de cosas en su historia, en su manejo personal, pues para poder hacer las cosas de mejor manera para él e inclusive pues para su pareja y para el estilo de vida que está viviendo. Entonces, pues habría que ver cómo sí se puede rescatar una relación con una persona así. Ando pateando la cámara, perdón. Hay duelos invisibles en estas relaciones. Tanto para el borderline como para la persona que está acompañando al borderline. Y aquí retomemos un apunte de lo que poníamos en los duelos. ¿Sí? Si regresan al episodio anterior, ya me revolví. Creo que es el penúltimo porque el otro es en el que hablábamos. ¿Sí? No solo la muerte duele. Aquí podemos visualizar claramente que no solo la muerte duele. Y que hay muchas cosas en este proceso que nos hacen encontrarnos con aquello que es un duelo oculto. Los duelos que se viven en estas relaciones son rupturas constantes. Son relaciones por este proceso de altamente positivas, altamente negativas, que rompen cada rato. O sea, cada vez que hay un proceso hacia el lado contrario, pues sí, muchas de las parejas tienden a huir. Y en todo su derecho, porque no hemos trabajado con eso como borderline. Y entonces seguimos encontrando estas personas que se autodestruyen en sus relaciones. Y hay que ver cómo cambiar. Cambios bruscos de pareja. Estas personas, como sienten que ya perdieron a la otra y lo que tienen gran miedo es estar solos y a ser rechazados por su condición, han sido altamente rechazados. Por eso les decía, empezó de niños, pero en su adolescencia
con este tipo de relaciones en un proceso inmaduro, pues los mandan a chingar a su madre, perdón, a chingar a quien sea. Pues muy rápido. Y entonces, pues estos cambios bruscos de pareja hacen que se pierda a la misma persona una y otra vez. O sea, ellos pierden constantemente lo mismo, entonces se reafirma su posición de perder. Pero son ellos provocando la pérdida por una falta de argumentación, de corrección y de posicionamiento que los ayude a un entendimiento de pareja funcional, donde su pareja entiende que tienen esta necesidad de alejarse, esta necesidad de enfriarse y luego volver a regresar al nido. Y en ese juego, sus parejas se sienten pues agredidas, lastimadas. Y entonces por eso tantos cambios bruscos de pareja. Mudanzas emocionales es otro tema que hace difícil o que genera duelos constantes en este proceso. Y estos duelos tenemos que analizarlos de una manera correcta. Porque como cambio de una relación a otra, sin previo aviso, también el borderline tiene esta pérdida y este sentimiento sin resolución, sin haber pasado un duelo. Porque no puede darse tiempo de tener un duelo, porque si se da tiempo de tener un duelo, se queda solo. Y no sabe estar solo. Y luego aquí viene una cosa que le llamamos pérdida de identidad. Y esta pérdida de identidad pues está complicada. ¿Por qué? Porque muchas parejas terminan dejando de reconocerse a sí mismas. Y entonces ya no se ven como pareja. Si lo hacemos de una manera reflexiva, como estos duelos son igual de dolorosos que la muerte, aunque solamente algunos se aceptan, porque socialmente no siempre se valida. O sea, la gente ve una pérdida y dice, güey, cambias de vieja como de calzones. Has tenido más vatos que nadie. Eres demasiado infiel. Y tú, espérate, ¿qué tiene que ver con fidelidad? Normalmente, estas personas no son infieles. Lo que sí son, es que son monógamos seriales. Cambian de una relación a otra. Pum, 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 pum. Y a veces se traspiezan o tropiezan una relación con la otra. Porque no saben estar solos. Es una necesidad lo que les está generando el problema de parecer como infieles. Pero ya no estaban con esa persona. Ya se habían ido. Porque ya habían sentido que la habían perdido. No que la dejaran de amar, pero de todos modos esas personas, estos borderline, también cuando acumulamos esta clase de procesos, un día tenía un paciente y le digo, bueno, ¿cuántos van? Muchos. ¿Cuántos, cabrón? Muchos. No tengo la cuenta. Y le pregunto, oye, bueno, entonces, dime a cuántas mujeres amas. Y en eso se hace para atrás y me dice, a ver. Resulta que se queda pensando y me dice, a todas. A todas aquellas mujeres que estuvieron en mi vida yo las sigo amando. Y las sigo viendo como algo que me encantaría que regresara. Pero sé que las perdí. Sé que se fueron. Y por eso tuve que encontrar a alguien más. Chíngale la pata al cojo y no resolviste ningún duelo invisible. Porque para ti fue invisible, pero el duelo existía. Pero se hizo invisible cuando llegó otra persona y tapaste el duelo. Y con esa persona nos costó mucho trabajar, pero yo después acostumbré a hacer esta pregunta a cada persona con la que trato un trastorno de este tipo. Y me doy cuenta que pasa mucho, más de lo que imaginamos.
Y no está en los libros, ¿eh? Esto ha sido experiencia de consultorio. Pero bueno, ahí es donde me gustaría que pasáramos a dejar de ver este posicionamiento de una persona que es mala y que es dañina, como si lo pusiéramos como pues sí, pudiera ser como un narcisista, como un manipulador, como un psicópata. No, esta persona es otra cosa. Tiene otras necesidades, otros problemitas en él que necesita resolver, que necesita entender para sí mismo y para poder cambiar su vida. Aquí la pregunta es cómo transito este duelo de manera sana. Este duelo que está demasiado presente en mi vida. Primero tengo que conocer o reconocer lo vivido. Validar que sí fue amor, aunque haya sido doloroso. La persona que es borderline también sufre, aunque no parezca, aunque se esconda, aunque los creamos estas personas sin sentimientos, estas personas que llegan a ver las cosas de una manera tan clara que huyen, como no lo hacen la mayoría de los que ya se acabó su relación. Cuando hablamos de personas que están con su relación, por así decir, terminada, yo siempre les digo, ¿por qué no reconocerlo para no quedarte a seguirte hiriendo? A lastimarte. Vete antes de que esto cambie, de que esto duela muchísimo, de que esto lastime a la persona que amas y a ti. Bueno, me volteo al otro lado y pongo al borderline, y el borderline, como ya se dio cuenta que está perdiendo, hace una jugada de escape. Y ahí es donde va de un extremo del amor súper impulsivo y apasionado a el lado contrario, donde hiere por ausencia, inclusive por señalamientos y por fuerza y por posición, que a veces toman ciertas posiciones incómodas, y ahí tenemos que cuidar las cosas. Ahí tenemos que visualizar quién somos, qué hacemos, qué queremos. Nosotros que estamos con un borderline, o que estuvimos, o que podemos estar, o el borderline, en su decisión de irse a decir, ¿realmente voy a dejar esto? Porque cuando fuiste a terapia logras hacer análisis más claros y tomar decisiones menos impulsivas. Y ojo, esto cambia la jugada. Esto hace que yo tenga un juego mucho mejor y que me dé todo el tiempo para tomar las decisiones correctas y hacer que esto funcione. ¿Qué tal? Pues bueno, además de reconocer lo vivido, tengo que diferenciar entre amor y apego tóxico. ¿Por qué? Porque siendo un borderline, cuando enamoré, cuando me desbordé, fue muy lindo y logré amor. Pero esa persona, al igual que yo, pude haber alimentado su necesidad de apego, de tener a alguien que le dé amor, aunque también le dé dolor. Y ahí entonces estamos hablando de un apego tóxico. Y como diría el doctor Culero, chíngale la pata al cojo. Por cierto, pausa, siempre me han preguntado por qué uso ese apodo. Pues porque soy cojo. Entonces,
me encanta usarlo, ¿sí? Y pues es una manera de ponerlo en la mesa. No soy cojo así de que se me vea así que brinco mucho, no. Gracias a Dios quedé bastante bien, pero sí tengo una diferencia de unos centímetros, entonces tengo que compensarme. Entonces, pero de todos modos, este concepto de cojo es algo que me encanta. Y entonces, por eso digo mucho ese dicho. Regresemos. Ese fue solo un brevario cultural. Pues sí, tengo que definir entre amor y apego tóxico. Tanto mío, si soy el borderline, como de mi pareja. Porque mi pareja puede no ser borderline, pero tener la necesidad de un apego. Y normalmente se vuelve tóxico porque yo ando buscando un papá, yo ando buscando un hombre que me proteja, yo ando buscando una necesidad de mi historia. Una huella en mi infancia que hoy estoy reflejando en mi pareja y por eso me quedo con un borderline. ¿Sí? No importa que me haga daño. Y entonces si yo soy el borderline y me doy cuenta que estoy con una pareja que está conmigo por un apego tóxico, también ayudémosla. Porque los borderline no son pendejos, tienen un trastorno, pero no son pendejos, ¿eh? No nos equivocamos. Se hacen que es otra cosa, pero eso ya es muy diferente. De ahí pasamos a un punto en este cómo transitar el duelo de manera sana, que habla sobre recuperar espacios propios. Hobbies, amistades, tiempo personal. O sea, tanto cuando estuve de un lado como cuando estuve del otro, las relaciones con un borderline son muy desgastantes y normalmente nos sacaron de nuestros hobbies, nos sacaron de nuestras amistades y nos quitaron nuestro tiempo personal porque yo soy muy demandante como borderline, pero la gente que está con un borderline no se da cuenta y también es demandante. Porque empiezan esta lucha, los que ya duran mucho tiempo, que es lo que hablábamos de tener un apego tóxico. Por otro lado, hay que establecer límites claros, incluso si hay contacto posterior, no permitir abusos emocionales. Ni el borderline, ni la pareja. O sea, es que aquí los dos estaban haciendo daño porque él tiene un trastorno, sí, y él es quien provoca este problema, pero la persona que se queda y que genera también trae un pedo, ¿eh? También se quedó en una relación tóxica, muy tóxica, porque él por naturaleza es tóxico, o ella, ¿sí? El borderline, refiriéndome al borderline o al que tiene trastorno limítrofe de personalidad, es tóxico por este ir y venir en el tipo de amor, en el tipo de relaciones. Porque también lo hace en la amistad y también lo hace en muchas cosas, ¿eh? En la amistad de repente desaparecen. Y es dolorosísimo para ellos, pero también para las personas que están viviendo alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque normalmente son asuntos inexplicables. Y ahí está el problema, en que no me lo puedo explicar, pero bueno. Y si tengo contacto posterior, insisto, no permitir que haya abusos emocionales y controlarlo de la mejor manera. Por otro lado, hay que hacer terapia individual y en algunos casos terapia de pareja, ¿sí? Cuando deciden estar juntos, yo les diría que primero necesita el borderline resolver con terapia individual cómo controlar su trastorno. No lo va a eliminar, lo va a controlar, lo va a manejar, ¿sí? Pero va a manejarlo desde la perspectiva y el entendimiento cuando ya lo puso en su cabeza, que eso existe en su vida, que no va a hacer daño a los demás. Y eso es muy sano para él y para sus parejas. Y entonces, también la pareja que estuvo con él necesita entender en qué rol vivió, si ya estaba con él. Si no estaba con él, él tiene que ser lo suficientemente claro para decir, güey, yo tengo este problemita y te vas a enfrentar a momentos como estos, ¿sí? De repente soy así, de repente soy acá, pum, 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 pum. Y entonces no quiero hacerte daño, por eso quiero ser muy claro. Pero eso lo ayudamos o lo practicamos en terapia con el borderline. Y de ahí pasamos ya a la relación. Y cuando a veces, porque me lo han llegado a pedir, yo no doy terapia de pareja como tal. Yo normalmente doy terapias de comunicación, terapias de desarrollo, otro tipo de cosas.
para las parejas, pero esta es una terapia que sí doy, porque es una terapia de entendimiento de un trastorno, es una terapia de negociación, donde nos entendemos uno al otro para no afectarnos. Y entonces, no es que yo no les esté diciendo que vengan conmigo, ya lo hemos hablado muchas veces, esto no es para echarme un gol, ¿sí? Sí la doy porque creo mucho en ella. Y sí creo que hay mucha gente que los puede ayudar, excelentes terapeutas. Aquí sí se necesita un tipo de terapeuta psicológico, pero preferentemente un terapeuta clínico o un psiquiatra. ¿Por qué? En muchas de estas ocasiones, cuando estamos tratando a alguien, aquí sí puede llegar a aplicar el uso de algunos medicamentos, ¿sí? No son medicamentos tan invasivos, pero son medicamentos que ayudan a controlar los estados cambiantes de la persona. No es que sean bipolares, pero esta bipolaridad entre lo que ven en una cosa y en otra, hay que ayudar a controlarlo. Y a veces se requiere un chocho, ayuda, ligerito y que desaparece en el proceso terapéutico, ¿sí? Entonces muchas veces o un terapeuta clínico o un psiquiatra son quien lo va a poder hacer. El psicólogo sabe manejar el trastorno, claro, no puede aplicar esta parte porque no puede medicar, ¿sí? Tiene que respaldarse con alguno de los otros, sí, pero lo puede hacer, sí, sobre todo si no requiere medicación, pues le va a dar para adelante sin ningún problema, ¿no? Entonces, solo lo quiero poner ahí como algo importante. Y aquí me gustaría cerrar esta parte de cómo sanar con una frase. Ya saben que me encantan las pinches frases. Y me gustaría ponerlo relacionándome un poquito con lo del duelo y con otros elementos que utilizamos muy continuamente en terapia. Y que seguramente parece repetitivo porque lo han oído de formas diferentes entre un episodio y otro. Aquí lo que yo les diría es: sanar no es olvidar, es aprender a repetir la misma herida una y otra vez. Es aprender, perdón, a no repetir la misma herida una y otra vez. ¿Sí? Cuando yo intento sanar este proceso, donde viví en una relación con un borderline, o viví una relación con alguien con la que ya no lo puedo seguir tolerando, necesito sanar, y sanar requiere no que olvide, sino que quite el dolor de este recuerdo. Porque una relación con un borderline es dolorosa. Hay quien la atraviesa y la vive, y no la vive tan mal, sí. Pero es gente que está muy preparada, con un borderline que también está trabajando en sí mismo y que logra entender cada vez que la desparrama o la caga, ¿sí? Y entonces, en lugar de aislarse y cambiar de pareja, regresa a su relación e intenta resolverla de la mejor manera, cuidando con quién está y por qué está con esa persona. Y ahí es donde es bien importante que tengamos el cuidado. Entonces recordemos, sanar no es olvidar, es aprender a no repetir la misma herida una y otra vez. Y estando con un borderline, la probabilidad de que exista la misma herida una y otra vez es infinita. Es más, les podría decir que en el mismo día, que en la misma semana, que en el mismo mes, lo van a ver siempre. No es fácil. Pero si tú decides quedarte, haz que tu pareja borderline vaya a terapia. Y tú ve a terapia para aprender a poner esos límites, para poder aprender a entender desde dónde está saliendo la herida. Y aquí me quiero despegar un poco porque siempre hablamos de la pareja, pero
aquí también podemos hablar de amigos, podemos hablar de padres, podemos hablar de hermanos, podemos hablar de jefes. Porque aunque el trastorno no es tan grande, o sea, no es que nos vayamos a encontrar 5 de cada 10, no, por favor, no. O sea, lo han hecho así porque de repente hay mucha gente que tiene los huevos naranjas de diagnosticar porque parece, porque tiene algunas características que yo leí en un libro. No, diagnosticar este tipo de trastornos aparte requiere una capacidad terapéutica importante. Y la capacidad terapéutica no se aprende solo en el aula. El aula solo es una parte. Hay que tener el respaldo de un chingo de horas de sesión. Si yo regresara a mis pacientes de cuando empecé, creo que estaría muy enojado conmigo porque lo hubiera podido hacer mejor, en menos tiempo, con más calidad, con mucho mejor respuesta para mi paciente. Claro, lo entiendo. No me estoy quemando por eso. ¿Sí? Entiendo que cuando era nuevo, tenía que aprenderlo. Pero hoy que ya lo aprendí, entonces tengo que tener el cuidado de maximizar este conocimiento para el beneficio de mi paciente. Y entonces, hoy les puedo decir, los borderline los vamos a encontrar en muchos lados, pero no en todos lados, no todo el tiempo. Porque luego de repente llega alguien que me dice, o sea, con los que están de moda. Tengo un jefe narciso, un marido narciso, un hijo narciso, un papá, tío, espérate. Ya sé que todos somos narcisos, pero no puedes tener a alguien con un trastorno, con una psicopatía, ya, o sea, en un nivel elevado. No puedes. Estás confundiendo que tiene algunos temas personales propios de la cultura, de la sociedad, del deber ser, del funcionamiento, inclusive de la religión. Y ahí es donde cambia la cosa. Y también puedo tener amigos borderline, y también puedo tener amigos no solo borderline, sino personas que estén pasando por esta clase de situaciones. Sí, mándales, sube el podcast a Facebook o a Instagram o a donde quieras. ¿Sí? Si tienes mucha confianza, mándaselo directo. Yo siempre opino que lo hagan así como en suavecito porque a la gente le duele estos temas. Y aquí es donde, ya que le hablamos a las personas de cómo sanar una relación con un borderline, ya sea el borderline o la persona, pues también hablemos de mensajes claves para quien ama a un borderline. Cuando ya estás involucrado en esto, pues necesitas tener una manera correcta de acercarte al borderline para protegerte, pero no solo para protegerte a ti, sino también para proteger a esa persona porque algo está dañando su vida. Lo primero que hay que hacer es recordar que no es tu responsabilidad salvar a la otra persona. Se lo tienes que decir. No me corresponde, cabrón o cabrona. A mí no me corresponde salvarte. Ya descubrimos que eres un borderline. Te amo. Pero no me corresponde salvarte. Entonces, quien tiene que hacer el trabajo para ser feliz y para encontrarte a ti mismo eres tú, cabrón. Así que enfócate. Yo aquí estoy. ¿Sí? El amor que te tengo me tiene aquí. Pero el amor no puede reemplazar el tratamiento ni la terapia. Te puedo ayudar, no yéndome, no aumentando tu herida de rechazo o de abandono. Pero no me corresponde a mí curarte o salvarte. Así que a darle a donde sí
tienes que encontrar esa salvación. Por otro lado, quien está amando a un borderline necesita cuidar su salud mental. Es tan importante como entender la del otro. Si no te cuidas a ti, te va a cargar la chingada. ¿Por qué? Porque te va a arrastrar, no por malo, ni por mala, porque tiene una condición que no le es posible resolver y que por eso está intentando funcionar dentro de su trastorno. Y lo intenta hacer de la mejor manera, pero a lo mejor su mejor manera de todos modos te rompe el hocico. Pues aguas, porque me va a hacer daño. Y no me lo puedo permitir. Y aquí es donde podemos establecer que tu salud mental es lo que tienes que mantener como una de tus rayas intransferibles. O sea, de aquí no puedes pasar, un límite súper poderoso. Y me gustaría poner un ejemplo práctico rápido. Hay estrategias de autocuidado cuando la relación se toma abrumadora. En esta clase de casos, sucede que yo recomiendo cosas que no recomendaría en otro tipo de relación. Pero si estás con un borderline y tú quieres quedarte con tu borderline, lo amas o la amas profundamente y quieres estar ahí, entonces establece prácticamente tu sistema de autocuidado. Cuando estés mal, me voy a ir o te vas a ir a chingar tu madre a otro lado. Vas a dormir en casa de tus papás o porque no tienes permitido irte de puto. Bueno, se ve muy feo, pero o sea, de pirujo. ¿Por qué? Porque vas a caer en un proceso natural del borderline, quieres ir a buscar una nueva persona para sentirte amado y protegido y cuidado. Eso no te lo voy a aceptar. Pero sí, o vas a dormir en otro cuarto, no nos vamos a dirigir la palabra hasta que tú aprendas a hablar correctamente, sin ofensas, sin gritos, sin todos estos posicionamientos propios de una persona cuando llega al extremo contrario, cuando no está en el amor. Y entonces, si te sigues tornando abrumador, también quiero esto, y también quiero esto otro, y quiero esto otro. ¿Estás de acuerdo? Sí, fírmamelo. Vamos a hacer un acuerdo en papel. ¿Por qué? Porque esto va a proteger que no nos hagamos daño, que estemos bien tú y yo, que nos cuidemos. Y eso es muy bonito. Otro de los mensajes que quiero poner para esta persona que decide quedarse con el borderline es muy importante el anterior, ¿sí? Que lo quise poner como un ejemplo práctico, pero es establecer la dinámica de funcionamiento cuando estamos en el lado negativo. Pero también hay que señalar que hay esperanza. O sea, el borderline tiene que saber que si hace las cosas bien, tú no te vas a ir. Porque en ese momento, entonces, esas personas con borderline logran construir relaciones más sanas. Claro, necesitan ayuda terapéutica, pero es una relación más sana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo están entendiendo que si ellos cambian, que si ellos trabajan, que si ellos van a terapia, que si tienen una terapia dialéctica conductual, siendo bien específicos, ¿sí? Que se hacen su DBT, entonces estas personas pueden estar contigo. Pero es donde le pusiste las reglas bien claras. Si no vas a terapia, a chingar a tu madre. Adiós, bye. Consigue otra. Acabo, eres experto en eso. O experta.
Pero si sí quieres estar conmigo, entonces acércate a un terapeuta, acércate a gente que te ayude, lee, estudia, ve podcast, que hablen sobre esto y que te ayuden a salir de tu problemática, para que podamos estar juntos. Lo pongo dentro de mis señales de esperanza. Yo lo que quiero es que estemos juntos. Pero no podemos estar juntos si no haces esto. Y entonces, fabulosamente, el borderline transforma gran parte de su energía que antes era negativa en una energía de alcance. Y entonces puede tener una muy buena relación contigo. Pero eso sí decidiste quedarte. Si no, ya te sabes, la tarea era la otra. Sanar. Porque seguro te dejó hecho o hecha mierda. Porque ese es uno de los problemas que tiene su trastorno. Dañan aún sin querer. Pero hacen mucho daño. A diferencia de otros, el narcisista desea dañar, igual que el psicópata. Como el maquiavélico también desea engañar y lograr su ejercicio de engaño y de manipulación. Y entonces estos tres son bajo un deseo negativo, por eso son la tríada oscura. Este no lo hace por dañar, es más, este quiere quedarse siempre. Sería su sueño más fuerte y alcanzable. Y ahí es donde ellos quieren estar. Me gustaría hacer una recapitulación breve. Primero, ¿qué es un borderline? Recordemos que esta persona es una persona que sufre un trastorno de personalidad que lo lleva a ser altamente inseguro. Y su inseguridad es el miedo al abandono. En algunos casos incluye el rechazo. Y nació en su infancia, se desarrolló en su adolescencia y juventud. Y su proceso de destrucción empezó a la edad en que se convirtió en un adulto. Y puse entre comillas la palabra adulto porque son bien infantiles. Y son inclusive fáciles de manejar. Difíciles de aguantar, me queda claro. Pero cuando encontramos la llave de esas personas, son personas muy dóciles. Suena extrañísimo, pero cuando alguien ya trabajó, ya hizo terapia, ya entendió, ya está totalmente de acuerdo con su pareja se quiere quedar, lo ama y le pone los límites claros y le establece, pum, 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 ya chingó. Pero si no se da cuenta, va a destruir muchas personas, y esas personas es también para las que se hizo este capítulo, para que entiendan que hay que sanar después de eso, porque es un elemento dolorosísimo lo que dejan estos cabrones. Entonces, pongámoslo en la mesa. ¿Cómo se vive en una relación así? Con reglas muy claras, límites, con mucha comunicación, siendo muy abiertos uno con el otro, sobre lo que me duele, sobre lo que me hace sentir mal, sobre lo que me daña. Y entonces, ahí los duelos invisibles van a empezar a ser menos. Pero cada vez que haya uno, inclusive dentro de la relación, tengo que sanarlo. Tengo que trabajarlo. Y establecer cómo sanar. Cómo sanar mi relación y cómo sanar
mi trastorno o recuperarme de este trastorno, porque no voy a dejar de tenerlo, pero voy a aprender a manejarlo. Me gustaría cerrar diciendo que amar a alguien con borderline puede ser un viaje muy intenso. El reto está en aprender a amar sin destruirse, en saber cuándo quedarse y cuándo marcharse. Y si alguna vez sientes que perdiste una parte de ti en esa relación, recuerda que también sanar significa reconstruirte. La decisión es tuya. Tú decides si te quedas, te vas. Yo los invito, si se quedaron hasta aquí y les hizo eco, resonó dentro de sus cabezas o sus cerebros, a que tomen mucha atención sobre lo que escucharon. Ya sea que estés con uno, hayas estado con uno, estés todavía en esa relación, o hayas dejado de estar y hoy estés en otra, pero no sanaste esa, o no estás sanando en la que estás. Explícale a tu pareja dónde está parado. Ponle los límites. Porque si no, te va a destruir. Y eso no es algo que quieres. Y si conoces a alguien que tenga este trastorno o que viva con alguien que tiene este trastorno, enséñale el capítulo. Y si tiene dudas o no me supe explicar completamente o hay algo que quieran que profundice, háganmelo saber. Yo para eso estoy. Porque esto me encanta. Me encanta repartir esto y ser útil. Y ahorita, pues, estos capítulos están llegando porque los otros han sido útiles y eso a mí me hace muy feliz, como les decía al principio. Entonces, yo les pido seguir reflexionando sobre todos estos mitos que hay que transformar sobre la salud mental y sobre la terapia. Y que sigan viéndonos aquí en Terapia con el Dr. Culero. Estamos para ustedes y tenemos preparadas muchas cosas más. Y queremos seguir teniendo un montón de temas que ustedes nos pidan. ¿Por qué? Porque nos hace muy feliz poder ayudarlos y formar parte de este mundo en el que ayudar un poco no cuesta nada. Y si ustedes viendo esto, dándole un like, compartiéndolo, ayudan a otros o se ayudan a sí mismos, es lo mejor. Como siempre, los invito a seguir acompañándonos cada semana. Todos los miércoles está disponible el nuevo episodio a partir de las 12:05 o las 05 horas, ¿sí? En YouTube, en Spotify y en las demás está disponible desde como las 6 o 7 de la tarde del martes. No estoy seguro, 6 de la tarde, si no me equivoco, 6 de la tarde. Y si ustedes le ponen campanita, pues les va a avisar cuando ya está disponible. Y vamos a poder acercarnos a dar más temas, algunos menos técnicos que bueno, estamos intentando explicarlos sin tecnicismos, pero de igual importancia para ustedes. Les mando un abrazo, les agradezco mucho estar con nosotros y les recuerdo, nos vemos el próximo miércoles en Terapia con el Dr. Culero. Un saludo y gracias.